Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mi clase. Hoy es un día fenomenal. Miro hacia el cielo y empiezo a soñar con un futuro mucho mejor. Seré lo que quiero ser, lo vas a ver. Mi clase, camino a la Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al noticiero de Mi Clase, que como cada tarde les llevamos la mejor información para que usted se mantenga muy bien informado sobre los hechos de más información en su barrio y en lo que ocurre a su alrededor. Hoy nos acompaña nuestra compañera Valeria en los hechos más importantes que tendremos a continuación. Ella está desde la sala de redacción para llevarnos más información sobre los temas más importantes del día de hoy. Valeria, buenas tardes y adelante. 3, 2, grabando. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al noticiero estudiantil, que cada tarde trae para mi clase la mejor información. Esta tarde tenemos información muy interesante. ¡Corte! Eso que estás diciendo no tiene sentido. Tienes que buscar mejores palabras para decirlo. Bueno, sí, sigamos. ¿Estás lista? 3, 2, va. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al noticiero estudiantil, mi clase. Vamos con los titulares. En la mañana de hoy se ocurrió una carrera en la que todos los estudiantes del departamento de Antioquia participaron. El ganador corrió muy rápido. ¿Como un pepino? No, como muy rápido, como Flash. Bueno, lo que quiero decir es que corrió como un rayo. ¡Corte! Es que no sé cómo vas a decirlo. Así no podemos. Yo tengo la solución. La solución. La solución. Parece que tenemos algunos problemas técnicos, pero más adelante volveremos con nuestra compañera Valeria para que nos siga dando la mejor información de esta información tan importante que nos tiene el día de hoy. Por el momento doy paso a mi compañero, el profesor Juan Carlos Vélez, que como todos los lunes nos acompaña para aprender muchísimo más sobre las enseñanzas del lenguaje. Profe, Hola, Sara, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro noticiero de Mi Clase. Muchas gracias, Sara. Estás de presentadora Sí, de profe. noticias. Algún día estaré en las grandes ligas. Bueno, Sara, esta semana en la clase de hoy vamos a dar un tema muy importante para eso de la presentación de noticias. ¿Será que lo hice muy mal? No lo hiciste tan mal, solo que debes enriquecer un poquito Ya más me el estaba léxico. Asustando, ¿por Pero qué? vamos a enriquecer el léxico. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Se me va a enseñar Entonces, cómo lo voy a Vamos a enriquecer. empezar un tema, vamos para el tablero. Vamos. Y vamos a empezar un tema bien interesante. Vamos a continuar. De verdad. Que no me preocupe, profe, porque si lo hice muy mal me dice. En la clase pasada Sí. habíamos empezado un tema que se llama la semántica. ¿Listo? Y hoy vamos a hablar en este nivel de los sinónimos, la monosemia y la polisemia. Por ahora quisiera explicarte qué son los sinónimos y por qué son importantes. Los sinónimos son las palabras que significan algo parecido, pero no tienen que ser de igual significante, por decir algo. Recordemos que la palabra significante son las palabras como tal. Entonces, casa y apartamento se escriben diferente, pero pueden significar algo diferente. ¿Listo? O sea, diferente. Pueden tratar de un significado igual. Es muy importante conocer los sinónimos a la hora de expresarnos, a la hora de redactar un texto, a la hora de tener una conversación fluida, una conversación interesante. El uso de los sinónimos nos da un símbolo de una riqueza léxica. Bueno, profe, y porque es un momento de hacer nuestro primer corte, ¿dónde podríamos nosotros investigar o encontrar más sinónimos para que no me pase? Yo creo que usted me lo está diciendo por lo que me ocurrió con
mi paso en la televisión de noticiero. No, de todas maneras, Sara, es muy importante poner a prueba el vocabulario que usted tiene en su mente, pero también podemos hacer uso de las herramientas tecnológicas, los diccionarios, la lectura de textos científicos, expositivos, nos puede enriquecer en internet muchísimo. también, Sí, en claro. un diccionario, que es como que lo que tenemos a la mano, y mucho léxico. Mucha cuando leemos, lectura mucha para lectura. enriquecer el léxico. Bueno, Claro que profe, sí. vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes los invito para que ya estén conectados con nosotros en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Mi Clase, en Twitter e Instagram como @miclasetv. No se despeguen, ya regresamos. Regresamos a Mi Clase. Bueno, profe, usted ya me borró el tablero, pero antes de que usted me explicara y me diera un poquito más lucecitas sobre los sinónimos, me puso en el tablero la polisemia y la monosemia. ¿Eso qué significa? ¿Eso con qué se come? ¿Eso qué es? Bueno, Sara, en la clase pasada habíamos hablado del signo lingüístico, y en el signo lingüístico hay tres conceptos muy importantes que son el significado, el significante y el referente. Para poder hablar, en la clase pasada habíamos hablado sobre las palabras homónimas, ¿cierto? Que también se dividen como homógrafas y homófonas. Hoy vamos a hablar de la relación de significado y significante, y en ese conjunto están las palabras monosémicas o polisémicas y las sinónimas. Sinonimia. Sinonimia. ¿Listo? Entonces, estos tres conjuntos de palabras que hacen parte del significado del significante significan, te voy a dar el significado de cada uno. Para tenerlo más Cuando claro. hablamos de mono, hablamos de uno, ¿cierto? Y cuando hablamos de sémicos, hablamos del significado, o sea que tiene un solo significado. Cuando hablamos de poli, hablamos de muchos. Varios significados. Entonces es una palabra que tiene varios significados. Entonces pongamos 2 o más significados. Pongamos aquí significados. Abreviemos esto bien. Hagamos esa abreviación bien. O más significados. ¿Listo? Y cuando hablamos de sinónimos, hablamos de dos palabras que se escriben diferente, pero que pueden tener un significado parecido o igual. Pues, ¿listo? Entonces, palabras que significan, que se asemejan en su significado. ¿Listo? Bueno, Sara, todo este conjunto de palabras es muy importante tenerlo en cuenta para enriquecer el vocabulario. Y a la hora de redactar textos Para también es muy redactar importante. textos, para tener una entrevista, para poder tener buena comunicación, buena fluidez. ¿Por qué a los periodistas les hubiera servido todo este tema del día de hoy? Bueno, definitivamente, en ese sentido, podríamos notar que la periodista tiene un buen conocimiento sobre la lengua y que también está llamando la atención del espectador y que está llamando la intención del espectador y que lo tiene pues atrapado, porque si uno se vuelve muy repetitivo no es interesante pues el discurso. Como la que tuvimos al principio del programa que decía informa, información, informante. O en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, ¿cierto? También repite pues, mucho. Utilizamos mucho esas palabras. Bueno, te voy a dar un ejemplo de monosémicos, ¿listo? Una palabra monosémica que tiene un solo significado, no va a tener más significado. Por ejemplo, la palabra jirafa. Aunque por ahí yo escuché en una taberna, en una tienda, que les dieran una jirafa, pero no está todavía pues como convencionalmente Ya sé establecido, lo que usted me ¿cierto? está hablando, La sí. jirafa de cerveza, no.
esta jirafa es un concepto técnico y científico, ¿cierto? Entonces, eso es una clave. Las palabras monosémicas tienden a ser Ahí más solamente es técnicas. animal. Animal, ¿cierto? Ya, Por pare de ejemplo, la contar. palabra agua. Agua. También es monosémica. ¿Listo? No va a haber otro significado. Vamos con las palabras polisémicas. ¿Listo? Te voy a dar una palabra polisémica. Vino. Del De- verbo ir ajá, y vino de la bebida. de la bebida. Banco. Donde se deposita la plata. Donde Y un la banquito entidad que- financiera y el asiento El donde asiento. pues nos sentamos. Otra palabra polisémica, pues incluso la palabra perro es el animalito. Y la comida La comida, también en algunos lugares perro es un amigo, y por ahí pues también es una persona muy mujeriega, ¿cierto? El perro que Sí. que generalmente Ay, las mujeres Dios. utilizan. ¿Listo? Entonces, mira que tienen dos o O más, más significados. significados. Y los sinónimos son palabras que se asemejan en su significado. Una Un palabra, ejemplo para irnos ya a corte, profe. Felicidad. Un sinónimo de felicidad, alegría. ¿Listo? Pero hay unas, ahora te explico mejor. Hay unas palabras, hay unos sinónimos, hay unas categorías pues en la sinonimia que se pueden clasificar este tipo. Como unos tipsitos para... Sí. Ah, bueno, perfecto, profe. Entonces vamos a hacer una pausa, pero no se despeguen porque ya regresamos con más de mi clase. Regresamos a mi clase. Antes de pasar al corte, el profe nos había dejado un tema iniciado. Vamos a conocer cuáles son los tipos de sinonimia. Profe, usted nos va a dar como esas clasificaciones para poder entender y redactar también. Bueno, hay 4 tipos de sinónimos. ¿Listo? El primero es conceptual. Cuando hablamos de sinónimos conceptuales es cuando hay cierta relación conceptual entre dos palabras. En este caso podríamos hablar de iniciar y comenzar. Aquí sus significados son iguales. ¿Listo? La segunda categoría es contextual. Hay unas palabras que dependen del contexto en el que se usen. Por ejemplo, dar y producir. ¿Listo? Pero se deben usar de acuerdo al contexto, o sea, en el lugar. ¿Listo? ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, dar y producir? Bueno, En el contexto. hay un ejemplo muy sencillo que es la tierra produce, no da frutos, sino produce. Produce frutos. Pero también puede hacerse uso del dar, sino que queda mejor cuando decimos que la tierra nos está produciendo frutos. ¿Listo? Que nos está dando, pues sí es aceptado, pero me gustaría más utilizar este concepto. ¿Listo? En el referencial tenemos otra categoría de sinónimos que es el referencial. Y es que remiten a algo o a alguien, pero con significados diferentes. Por ejemplo, el señor López es el jefe de Juan. Y cuando su subordinado entró al despacho, lo miró con desprecio. Cuando hablamos de jefe, estamos hablando también del señor López. Nos estamos refiriendo a algo, pero con diferentes significados. Y lo mismo con Juan y su subordinado.
el subordinado. Diferente, la misma persona, remiten pero... a lo mismo, pero diferente, en diferentes situaciones también. Ay, Tenemos otra característica de Otro tipo, sinónimos que es la connotativa. Y la connotativa es cuando aludimos con un significado a algo o a alguien, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra Juan. Juan es un salvaje, es una bestia, es un monstruo. Entonces siempre va a haber un significado connotativo, más minimizarlo, pues ridiculizarlo, ¿listo? De alguna manera. Estos son los tipos de sinónimos. son 4, o sea, vamos a repetirlo, son conceptual, contextual, referencial referencial y connotativa. connotativa, que ¿Ves? son ya diferentes también. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo con unas hojitas que tengo acá, ¿listo? Vamos a jugar. Sí, ¿qué Ahora, quieres? ¿Jugar con polisemia o sinónimos? No sé, profe, a ver, lo que sea. Aquí vinimos a aprender y... Voy a poner la bolita por acá. ¿Listo? Ajá. Entonces te voy a mostrar una imagen y tú me das el concepto que tienes de la palabra, ¿listo? Una bota. Una bota. Y esto también es Otra bota. otra Ah, bota, pero esta bota es una prenda de vestir y esta bota es donde llenamos vino o agua, ¿listo? Bueno, mire que son totalmente... Es una palabra polisémica, Es una polisémica. ¿listo? Vamos a utilizar otra imagen que Bájalo es por acá. este. Eso es un café con... Ese café hace referencia también al color, al color café. ¿listo? Entonces mira que también es polisémico. Otra polisémica. Este es muy fácil, que estabas en estos días en clase. Ah, claro, aquí también le metemos matemáticas, raíz cúbica. Mira, este es el raíz cúbica y también hablamos de cubo De cubo. y mira, Ah, o sea, tiene 3. el cubo, El ¿cierto? cubo. Operación matemática, figura geométrica y recipiente para llenar. O sea, y hay más palabras que tienen hasta 3, ¿cierto? Sí, hay 3, 4, 4, 5. 5. Profe, yo ya creo que estamos unos tesos en este tema, pero quiero saber cómo le fue a mi compañera que hizo la directora de redacción para que, por ejemplo, no se viera tan feo esos errores y a ver si aprendió algo. Vamos a ver cómo le fue. Ok, ¿estás lista? 3, 2, grabando. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en el noticiero estudiantil Mi Clase, que trae con ustedes las novedades más importantes del día. Y noticias muy importantes. Comenzaremos con el informe deportivo. Hoy se realizó una carrera de atletismo en el cual participaron todos los colegios de Medellín. El ganador no solo se llevó el primer puesto, sino que también rompió un récord intercolegiado. Esta fue la noticia más importante del día. Volvemos con estudio con Sara. Corte, viste que si podías hacerlo, esta era la solución. Profe, ¿qué diferencia la primera parte a la segunda? Ya más entendible, más fluida, con palabras que pueden significar lo mismo, pero como que le cambió dentro del contexto. Es muy importante la clase del día de hoy también para aprender a redactar textos y no enredarnos como mi compañera Valeria. Sí, Sara, eso es verdad. Entonces, la lectura, la preparación, hacer uso pues, Diccionario, cuando de estemos su bagaje, escribiendo. pues el vocabulario, el bagaje cultural que tiene, ponerlo a prueba para poder que tenga una buena comunicación. Profe, ¿usted se mete al sitio web de la Red del Lenguaje de Antioquia? Claro. Ah, bueno. Claro que Entonces, sí. como usted se conecta con el sitio web, también le hago una invitación a todos nuestros televidentes para que lo hagan, para que se metan al sitio web de la Red del Lenguaje de Antioquia. Allí, profe, van a encontrar recursos, tips ortográficos, van a encontrar videos, fotografías y muchísimas cosas más para que sigamos aprendiendo. Infortunadamente, se nos acabó la clase del día de hoy. Espero que, como siempre, hayan aprendido muchísimo, igual que nosotros. Mañana nos vemos con muchísimo más aquí en Mi Clase. Nos vemos. Chao, profe, despídase. Chao. Chao.